Estamos en YouTube. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpen un poquito el retraso por los problemas técnicos. Y bienvenidos y bienvenidas a una nueva defensa de tesis de licenciatura en física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, el estudiante que defiende su tesis es Gastón Mazzei, que hizo la tesis de título Acceso simplificado a redes neuronales para problemas de física y otros, bajo la dirección de Ezequiel Álvarez y César Miquel. Entonces dejo a todos y todas con Gastón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo, tal como lo dijo la profesora Silvina, a la defensa de la tesis cuyo título es Acceso simplificado a redes neuronales para problemas de física y otros. Mi nombre es Gastón Mazzei y los directores son el doctor Ezequiel Álvarez, investigador de ICAS, y el doctor César Miquel. ¿Sí? La siguiente presentación tiene la siguiente estructura que se corresponde aproximadamente con lo que fue propuesto en el plan de tesis. ¿Sí? El plan de tesis consistía en tres partes. En primer lugar, el estudio de algoritmos de aprendizaje automático y en particular de redes neuronales. En segundo lugar, el diseño y la implementación de una aplicación web. Y en tercer lugar, la simulación numérica de problemas académicos de física, la aplicación de redes neuronales a estos. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la estructura de la presentación aproximadamente se corresponde y comenzamos por la primera parte, la introducción. Comenzamos entonces visitando rápidamente lo que sería partes de la historia de la inteligencia artificial y en particular la historia de las redes neuronales. Comenzando por 1950, cuando Alan Turing define la inteligencia, y siguiendo entonces casi 2 décadas de aplicaciones varias y eventos varios que se ven parados por un periodo comúnmente llamado el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿En qué consiste? Consistió en un periodo marcado de financiamiento para la investigación y la transferencia tecnológica de aplicaciones de inteligencia artificial. Al finalizar aproximadamente a principios de la década de los 80, 1980, entonces encuentran una cantidad de trabajos de investigación en donde, en particular para este proyecto, ya saliendo de la inteligencia artificial y entrando en el terreno de las redes neuronales, encuentran entonces una relación entre las redes neuronales en general y la física estadística en particular a través de modelos similares al modelo conocido de Ising. Hablo de los modelos de vidrio de spin de 1979, y también el modelo de las redes de Hopfield en 1982. Sí, hay una alarma que suena. Sí, la alarma que suena. Apágala. Disculpen, estoy con mi abuela que no podía mirar por YouTube. Y entonces, entonces tenemos aquí modelos de física estadística, ¿sí? En donde se relacionan con las redes neuronales, redes de Hopfield, vidrios de spin, y luego aparece nuevamente un bloquecito de hielo. Por favor, si no se ve el mouse, avísenme. El bloquecito de hielo entonces simboliza el llamado segundo invierno de inteligencia artificial, también un periodo marcado por el desfinanciamiento, ¿sí? Al finalizar comienza la década de 1990, en donde comienzan entonces un conjunto de teoremas en el campo matemático, los llamados teoremas de aproximación universal, que vienen a cuantificar cuáles son las posibilidades de parametrizaciones a partir de redes neuronales, y se alcanza a principios del siglo XXI lo que aquí se simbolizó con un cohete espacial. El cohete espacial entonces viene a representar el inicio de... Hola, ¿me escuchan? El cohete espacial viene a representar el inicio del llamado tercer boom de la inteligencia artificial, el cual consiste entonces en un paper de George Hinton en el 2006, que también da inicio a una época llamada la Deep Learning Revolution, la revolución del aprendizaje profundo, la cual en los últimos 10 años, desde el 2010 hasta la fecha, entonces, ha producido una gran cantidad de aplicaciones concretas, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes, o en la traducción de los lenguajes, o en el procesamiento de señales, la traducción de señales sonoras y, por ejemplo, los vehículos autónomos.
Avanzando entonces al tema principal del proyecto, por favor, si no se escucha, avísenme por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces yo continúo, porque perdí el audio de ustedes. Sí, sigo. Entonces. La red neuronal, entonces, el modelo que tenemos aquí... Está todo perfecto, Gastón, ¿eh? Perfecto. Está todo perfecto. Audio y Muchas video. gracias. Este es el símbolo que tenemos en esta presentación para lo que sería una red neuronal, y entonces se corresponde a lo que sería el grafo asociado a una red neuronal. ¿Sí? Presentamos sus partes brevemente. Tenemos entonces los que serían los círculos y las líneas. Los círculos serían los nodos del grafo, que son llamados neuronas, y las conexiones entre estas también tienen asociado entonces un peso. Vamos a ver la formulación matemática brevemente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una red neuronal es capaz de, a partir de una dimensión de entrada, en donde existe en un dominio de, por ejemplo, 4 dimensiones, ¿sí? Se toma un punto. Este punto entonces tiene cuatro valores, ¿no? Un vector cuatridimensional. Lo notamos x1, 2, 3, 4, ¿sí? Y entonces es posible calcular el próximo nodo a partir de aplicarle la función de activación, aquí f minúscula, ¿sí? Sobre la suma ponderada de todos los elementos de entrada, ponderadas por entonces los parámetros de la red, que se llaman los pesos, aquí simbolizado con w supra 1, sub 1, sub i, y ese mecanismo puede iterarse para lo que serían las próximas capas, para así dar lugar entonces a una composición de funciones que al final dependen de las variables de entrada y de los pesos, como se puede ver aquí. Entonces la pregunta que concierne al presente trabajo es cómo transformar este mapping, estas funciones, en un modelo capaz de realizar predicciones binarias. Para hacer esto, entonces, y tomando la forma funcional aquí presentada, es posible notar que el espacio de entrada cuatridimensional, en este caso, por ejemplo, se mapearía a la recta real, en principio. Entonces, para transformar eso en un modelo que practica predicciones binarias, lo que se hace es mapearlo a un compacto 0,1, usando alguna función tipo escalón. Por ejemplo, aquí, la más usada, la llamada función sigmoide f de x igual a 1 sobre 1 más e a la menos x, y a partir de tener entonces la imagen mapeada al compacto 0,1, se define algún valor umbral, y a partir de ello, entonces es que se dice que si el punto fue mapeado entre el umbral y el 1, se dice que fue un positivo, es decir, 1, clase 1, y en el caso contrario se dice que fue la clase 0. Entonces vamos a introducir, entramos en la sección 2, vamos a presentar la aplicación web que fue construida. ¿Sí? Este es el índice de la sección 2, es la sección más intensa, más extensa, y que consiste en 3 partes. La primera parte es el sitio web, la segunda parte muestra cómo es posible personalizar la red neuronal que está embebida en el sitio web, y en tercer lugar se explica brevemente su implementación en términos del desarrollo del software. ¿Sí? Aquí se encuentra entonces un esquema general, que es cualquier persona que utilice el sitio interactuando con la URL ai-friendly.com con una red neuronal. Entonces expliquemos brevemente en qué consiste la propuesta, un sitio web que realiza predicciones binarias a partir del siguiente diagrama de flujo. Comenzamos por uno, entonces, una persona que visita la página que realiza dos. Le entrega al sitio web un conjunto de archivos en un formato accesible, se entiende por accesible Microsoft Excel, un archivo de Excel. Llegamos a la parte 3, que es una red neuronal que recibe los archivos, ajusta sus parámetros y realiza predicciones binarias. ¿Sí? Finalmente, entonces, entrega las predicciones binarias en formato Microsoft Excel y se los envía a quien haya visitado la página. Ese es el esquema general. Ahora, ¿qué pasa si uno pone la URL en el navegador web, por ejemplo en Google Chrome, presiona Enter, entonces se alcanza la siguiente página? ¿Sí? Esta es la página entonces, que se ha diseñado. Esta sería la página de bienvenida, lo primero que ve quien visite la página. ¿Sí? Tiene 4 botones aproximadamente, y vamos a ver entonces cómo se usaría la página, con un ejemplo concreto. El ejemplo que tomamos entonces es el ejemplo de la parametrización de una esfera. ¿Sí? Miremos entonces, en la izquierda se encuentra una base de datos que fue simulada. Entonces, a partir de generar un conjunto de puntos al azar adentro del cubo unitario en 3 dimensiones, es posible etiquetar a los puntos a partir de si se encuentran dentro o fuera de una esfera de radio 0,5. Si se encuentran dentro, se marca como positivo; si se encuentra fuera, se lo marca como negativo o clase 0.
Esta es una simulación sencilla y la pregunta es si una red neuronal puede parametrizar a la esfera para etiquetar correctamente a los puntos del cubo unitario. Aquí está el símbolo de la red neuronal, la cual es entrenada con ese conjunto de datos, y aquí a la derecha se encuentran los resultados. Los resultados, entonces, en el mismo espacio encontramos que para cada punto estamos graficando con su color el valor que le fue asignado dentro del compacto 0,1 según la barra de color. Notamos entonces que cualitativamente se ha parametrizado correctamente la esfera, y ahora la intención de esta sección es recuperar el mismo resultado utilizando el sitio, ¿sí? Entonces, para recuperar el mismo resultado utilizando el sitio, lo que hay que hacer es presionar en la página a la que se había alcanzado, let's try, o sea, probemos, comencemos, ¿sí? Alternativas son entonces presionar ayuda, conocer más información sobre los autores o personalizar la red neuronal. Entonces, el primer paso al que se alcanza cuando se comienza a utilizar presionando Let's Try es el paso 1, la tarjeta de aprendizaje, también llamado Step 1 Learn Card en inglés, se ha escrito. Aquí entonces se describe lo que hay que hacer. Nosotros lo visitaremos con un ejemplo. Aquí estamos mirando el archivo Excel por dentro, lo que sería entonces lo que hay que enviarle al sitio web como tarjeta de aprendizaje. Tenemos entonces, parametrizando el espacio tridimensional en coordenadas cartesianas, lo que se hace es en cada columna tener X, Y, Z, y finalmente enviarle lo que sería la clase correcta, ¿no? Porque le estamos enseñando a la red neuronal, por eso se llama Learn Card. Este es el archivo Excel que se pone como Learn Card, se presiona siguiente, y alcanzamos el paso número 2, la tarjeta de entrada, o In Card. En este caso, se trata de suministrar un archivo Excel que muestra puntos del dominio sobre los cuales queremos que la red neuronal realice predicciones. Entonces aquí vemos el mismo archivo en Excel, un archivo en Excel, pero en este caso carece de las predicciones, nuevamente tiene las 3 dimensiones de entrada. Presionamos Next, y finalmente el último paso, poner un correo electrónico, en este caso pongo el mío personal, y presiono Process o procesar, ¿sí? Aquí finaliza entonces el uso más sencillo posible del sitio, el cual entonces nos devuelve éxito, aquí en verde, que lo que significa que las tarjetas enviadas tienen el formato correcto. Entonces, ahora muestro, es mi casilla de correo personal en Gmail, y muestro que me ha llegado un correo de parte de Machine Learning T800, de parte del sitio iFriendly. En inglés dice, su trabajo está listo. Abro el correo y tiene la siguiente información sobre los autores, tiene entonces las predicciones en el mismo formato, Microsoft Excel, y tiene un link, el cual si presionamos nos lleva al siguiente sitio. Se trata de un sitio, aquí finaliza la experiencia entonces. Se trata de un sitio con resultados específicos sobre este conjunto de datos analizados, ¿sí? Aquí entonces se está mostrando los resultados como si fuera un bloque rectangular orientado verticalmente. La realidad es que no, es que es una página grande que ocupa horizontalmente todo el espacio del navegador web y debe ser visitada así verticalmente, pero con, por ejemplo, la ruedita del mouse. Entonces tiene distintas partes, vamos a visitar algunas. Por ejemplo, arriba a la izquierda dice bienvenido de vuelta y muestra las predicciones ya realizadas y ofrece la posibilidad de realizar predicciones nuevas sobre datos nuevos. Además, hay 3 gráficos que están marcados, y además hay un cuarto gráfico que se llama relevancia de las columnas, que es calculado usando árboles de decisión. Vamos a visitar los primeros 3 gráficos que se consideran los gráficos principales, que permiten entonces cuantificar la bondad del ajuste y las predicciones por extensión. El primer gráfico se trata de una curva ROC, en inglés Receiver Operating Characteristic Curve. Es una curva muy popular en el ámbito del aprendizaje automático. En su eje horizontal muestra la fracción de negativos que fueron marcados como positivos, y normalizado a 1. Y en el eje vertical muestra el True Positive Rate, que sería entonces la fracción de los positivos correctamente detectados como positivos. Entonces aquí estamos planteando 2 curvas. En celeste, solo para este gráfico, se trata de la hipótesis nula, que para nuestro caso de clasificación binaria, se trata de, por ejemplo, lanzar una moneda y que esa sea la hipótesis. Y además en naranja se marca la hipótesis de la red neuronal, y se marca en realidad un conjunto de hipótesis posibles a partir de variar el umbral dentro del compacto 0,1, ¿sí? Entonces, comprometerse con un modelo sería fijar el umbral con algún valor y usar ese modelo resultante. Por ejemplo, entonces podríamos detectar
el 60% de los positivos, ¿sí? Podríamos generar el modelo que se corresponde a este punto. 60% de los positivos serán detectados a cambio de aproximadamente marcar un poco menos del 10% de los negativos como positivos. Ese es un gráfico, se trata del principal, pero además hay dos gráficos más que se exhiben en los resultados, que son los siguientes. Ambos gráficos muestran dos curvas, y ambos gráficos están en función de las iteraciones durante el proceso de optimización, que en la jerga del aprendizaje automático se llama épocas o epochs. Entonces, las dos curvas se corresponden a lo siguiente. A partir de los datos de entrenamiento provistos por quien haya utilizado la página, los datos se parten en dos porciones desiguales, ¿sí? La porción más grande es utilizada para ajustar los parámetros del modelo. La porción más pequeña es reservada para lo que se llama entonces el conjunto de testeo, o también a veces llamado de validación, para medir entonces la función de pérdida o lo que se quiera medir sobre datos que no están sesgados por el hecho de haber participado en el proceso de aprendizaje. Un uso de las dos curvas es, por ejemplo, para poder verificar cualitativa y cuantitativamente si ha ocurrido sobreajuste, tal como ocurriría con polinomios de un grado demasiado alto. Uno esperaría entonces que ambas curvas tomen valores similares, y si se apartan mucho, en particular si al conjunto de entrenamiento le va mejor, cual sea la métrica, entonces se estaría sospechando, o se tendría la confirmación de que existe sobreajuste. En este caso, entonces, la curva de arriba muestra lo que se llama la accuracy, que es el conjunto de predicciones correctas sobre el total de datos. Es una métrica útil también, por eso se exhibe, dependiendo del uso que se le quiera dar al modelo. Y finalmente, en la parte de abajo, 3, Model Loss, se muestra la función de pérdida, que es la función utilizada durante el proceso de optimización. Entonces, avanzamos. La red, el sitio web permite personalizar la red neuronal. Para esto hay que, a partir de la página de bienvenida, presionar Customize Network, o en castellano, personalizar red. Una vez que se presiona esto, con la idea de ofrecer un nivel graduado de personalización, en primer lugar se muestra únicamente la siguiente opción, que es modificar la cantidad de neuronas, la función de activación y la cantidad de iteraciones usadas para optimizar la red neuronal. Pero también se puede presionar más opciones o more options, y así como se alcanza el siguiente, que es el último nivel de personalización posible, es el nivel más grande de todos, y entonces permite modificar lo siguiente. Lo visito de arriba a abajo, de izquierda a derecha, muestro el algoritmo usado durante el proceso de optimización. Al igual que en el resto de los casos, se está usando los símbolos de la nomenclatura, que es la jerga del aprendizaje automático. SGD es descenso por gradiente estocástico, y ADAM es el descenso por gradiente estocástico, con términos de segundo orden, también llamado con momentos adaptativos. Luego existe la posibilidad de agregar extra features. Eso sería entonces duplicar el dominio de entrada, por ejemplo, y agregar lo que sería el seno de todas las columnas, o agregar interacciones cuadráticas. También existe la posibilidad de normalizar dividiendo por el desvío estándar a todas las columnas, de agregar ruido, o de agregar dos pequeñas capas convolucionales, suponiendo entonces que las columnas del archivo formato Microsoft Excel son en realidad una línea temporal. Luego existe la posibilidad de modificar la cantidad de neuronas por capa. Se puede elegir la función de activación, nuevamente usando la nomenclatura de la comunidad del aprendizaje automático, ReLU, tangente hiperbólica, CeLU. Y finalmente, parámetros propios del proceso de optimización, como son la cantidad de épocas, ya visto en la parte anterior, y lo que sería el tamaño del lote, en inglés batch size. Eso permite entonces ajustar cuántos datos son tomados en cada proceso de optimización. Finalmente, lo que es llamado el learning rate, o el ratio de aprendizaje, que viene a impactar en la velocidad con la que se hace el proceso de actualización de pesos. Bueno, esto finalizado, entonces se va a visitar cómo es que se implementa la aplicación web. Para implementar la aplicación web, entonces, hay que diferenciar que esta consiste de dos partes distintas. En primer lugar, consiste lo que es llamado el front-end, que sería la experiencia que quien visite la página tiene. Sería entonces la idea general de que al visitar la página se interactúa con el sitio web, sería el código fuente del sitio, lo cual fue diseñado usando lenguajes de programación orientados a la parte visual, que se llamarían estos
CSS para las librerías visuales y JavaScript para lo que serían los botones desplegables. Pero además de esto, para que el sitio pueda ser generado, es necesario construir lo que es llamado el back-end, o la parte de atrás, mal traducido, ¿sí? Esto se hizo entonces a partir de un software de orquestación, aquí simbolizado como una ballena que lleva contenedores. El software de orquestación se llama Docker, y se trata de un paradigma novedoso que en la comunidad de la virtualización se entiende va a ganar market share a futuro. Se trata de un nuevo paradigma más eficiente que métodos más antiguos. Entonces, lo que permite el orquestador Docker es instanciar 3 estructuras modulares entre sí independientes para que cada una se dedique a una tarea específica distinta. Visitamos entonces lo que serían los logos de cada una y sus nombres. Tenemos de abajo hacia arriba. Abajo está el servidor de automatización, lo que permite gestionar la lista de tareas, entre otras cosas, y enviar los correos. Su nombre es Jenkins, es un software open source, escrito en el lenguaje Java. Más arriba está lo que se pronuncia Nginx, también open source, escrito en C. Se trata de un servidor web justamente especializado en responderle al usuario para que éste pueda visualizar de forma veloz el sitio web. Finalmente, el último contenedor tiene 2 símbolos. Tiene en primer lugar un cuerno y abajo en naranja una T y una F en 3 dimensiones. Estas son 2 librerías de Python, Flask y TensorFlow. La librería de arriba, llamada Flask, el cuerno en inglés, está dedicada entonces a implementar la lógica del sitio web, y la librería de abajo está dedicada a lo que sería entrenar la red neuronal, instanciarla y transformar el código de Python en un código en el lenguaje C. Entonces avanzamos viendo procesos específicos que es capaz de realizar el sitio para visualizarlo entonces con ejemplos. Por ejemplo, visualicemos el proceso de carga de datos hacia el sitio y cuál es el rol de cada estructura modular en esto, ¿sí? Quien haya visitado la página entonces provee de archivos en formato Microsoft Excel al servidor web mediante el protocolo TCP. El servidor web entonces transfiere los archivos a lo que se llama el servidor de Python, aquí detrás, comandado por Flask, la librería principal en todo el código, la cual recibe los archivos en formato Excel, implementa algún tipo de lógica interna para verificar que tengan el formato correcto, que no sean demasiado grandes, que justamente que tengan todas las columnas sean iguales, en el sentido de que las columnas de entrenamiento y las columnas sobre las cuales se van a hacer predicciones sean la misma cantidad, a menos de la última columna con predicciones. Finalmente, si pasan todos los testeos, las verificaciones, se devuelve una respuesta hacia el servidor web, el cual se la muestra a quien haya visitado el sitio con, por ejemplo, un mensaje que dice éxito, como nos apareció en el caso anterior de la parametrización de una esfera. Hay un proceso más que está aquí ocurriendo, es el siguiente. Los archivos, entonces por el servidor de Python, son guardados, dado que pasaron la prueba, son guardados y también se le notifica al servidor de automatización que debe agregar una tarea a su cola de procesos. Visualicemos entonces otro flujo posible de la página, esta vez el último. Entonces, este flujo comienza por el servidor de automatización, y el mayordomo aquí debajo, Jenkins. El servidor de automatización lo que hace es resolver las tareas pendientes de su cola de procesos a partir de notificarle al servidor web, Nginx, que a su vez debe notificarle al servidor de Python, aquí en este caso ya ahora TensorFlow, que debe resolver una tarea específica. Para resolver la tarea específica lo que hace es cargar los datos en archivo Microsoft Excel, y a partir de cargarlos entrena la red neuronal, realiza las predicciones y grafica las figuras y las guarda como imágenes. Finalmente envía la respuesta al servidor web, Nginx, de que ha finalizado su tarea, y le responde al servidor de automatización que ya el trabajo ha finalizado. Entonces lo que hace es tomar los resultados y enviarlos por correo a quien haya visitado la página. Estos son solo 2 ejemplos, pero son los 2 ejemplos más importantes de cómo hace el sitio web para funcionar.
La estructura modular, entonces, es necesaria para que el sitio web sea robusto, para, por ejemplo, que pueda iFriendly, el sitio web, la aplicación web, ser usada en laboratorios de enseñanza y que varios grupos la quieran usar al mismo tiempo. Por eso internamente debe ordenar su cola de procesos y procesarlas o secuencialmente o con un nivel de paralelismo configurable de forma de no atorar la página. Entonces, hemos cubierto cómo se implementa la aplicación web. Vamos a continuación a visitar aplicaciones físicas. Entramos entonces en la sección 3, simulaciones numéricas relacionadas a aplicaciones de las redes neuronales a problemas académicos en física y otros. Tomemos, por ejemplo, el caso de las ecuaciones no lineales. En realidad no se trata de una ecuación no lineal genérica, sino que se trata de una ecuación en dimensión 2, ordinaria, homogénea, y que solamente tiene un campo a orden cuadrático. Entonces, aquí lo que se quiere plantear es que, como una alternativa a tener la solución analítica, se ha visto en parte durante la carrera, que una alternativa a conocer la solución a esta ecuación es simplemente buscar los puntos fijos, es decir, los lugares del dominio en donde el campo se anula, es decir, que la derivada es cero, sabiendo que esos son equilibrios, entonces mirar el operador de evolución linealizado en ese entorno. Para eso entonces se reemplaza a los vectores a la derivada de los vectores con la definición del cociente incremental, y reemplazando entonces se puede obtener el operador de evolución, el cual a orden lineal, evaluado en un punto, se transforma en entonces una matriz. ¿Sí? A partir de conocer los autovalores de esa matriz es que se puede conocer la estabilidad del punto fijo, y entonces el challenge aquí consiste en la posibilidad de, a partir de un conjunto de ecuaciones de este tipo, marcar cuáles tienen nodos llamados inestables, es decir, nodos que tienen cuyo operador de evolución en 2 dimensiones tiene sus 2 autovalores estrictamente positivos en su parte real. Entonces se realizó la siguiente simulación numérica, la cual consistió en, a partir de los parámetros de esta ecuación diferencial, generar simulaciones para estos, es decir, samplearlos a partir del compacto -1, 1, ¿sí? Entonces en cada fila, lo que aquí estamos viendo, en esta imagen de la base de datos, lo que estamos viendo aquí entonces son filas en donde cada fila es un conjunto de parámetros que permiten entonces asociarse a la ecuación diferencial que estábamos viendo. Lo que se hacía entonces para marcar si la ecuación diferencial tenía o no aunque sea un repulsor, en ese caso marcarlo como positivo. Repulsor es, recuerdo que el operador de evolución linealizado en ese punto tenga ambos autovalores estrictamente positivos en su parte real. Lo que se hacía entonces era, en primer lugar, calcular numéricamente los puntos fijos, es decir, los ceros de cada ecuación, y en segundo lugar, evaluar el operador de evolución linealizado, cuya forma analítica es sencilla, y entonces finalmente marcar si habían o no repulsores. Entonces cada fila representa una ecuación, la cual es marcada con tiene o no repulsor, ¿sí? Aquí entonces tenemos varias filas, estamos viendo aproximadamente 20, en realidad la base de datos completa ha alcanzado casi 20.000 ecuaciones. Numéricamente esto es un proceso relativamente lento, implementado en Python, en donde puede tardar hasta 1 segundo en encontrar la raíz de esa ecuación. Sin embargo, la tesis duró como 12 meses, entonces no hubo apuro, y entonces se pudo producir la base de datos de hasta 20.000 filas. Sigue avanzando entonces hacia los resultados. Los resultados de entrenar a la red neuronal para la tarea de la distinción de ecuaciones diferenciales que tienen repulsores. Estos son los resultados. ¿Sí? Aquí se muestran 3 figuras. 2 figuras ya fueron visitadas anteriormente. Se trata de la curva ROC y además la curva que muestra la accuracy y la función de pérdida por debajo, ¿sí? No importa, lo vamos a volver a visitar ahora entonces. Lo que ofrece el modelo instanciado a partir de entrenar a la red neuronal es lo siguiente. Por ejemplo,
Un modelo posible sería detectar el 80% de los verdaderos positivos, es decir, comprometerse con un valor para el umbral que convierte el compacto 0,1 en una variable binaria, comprometerse con algún valor para el umbral que permita que el modelo detecte el 80% de los positivos con casi 0 falsos positivos. O como una alternativa, entonces existen otros valores posibles, otra relación posible. Todas estas alternativas se representan entonces en la curva ROC. Algo también interesante que permitiría complementar a lo que acabamos de ver sería un histograma a partir de alimentar la red con todos los datos del dominio, un histograma sobre dos tipos de clases. Datos del dominio marcados en naranja, datos del dominio cuya verdadera clase es positivo, es decir, 1, y datos del dominio cuya verdadera clase es la clase 0, aquí marcada en celeste, ¿sí? Para ambos, entonces, se mostró el histograma de cuáles fueron los valores asignados por la red neuronal a la salida, ¿sí? Valores del compacto 0,1, aquí llamado probabilidad. Entonces, para estos, notamos que no existe valor del umbral que permita que los datos aquí naranjas, que fueron marcados muy cerca del 0, sean separables de la clase 0. Esto es decir que habían datos que tenían que ser marcados como positivos, como un 1, con el color naranja. Sin embargo, el valor asignado a la salida quedó de este lado, y es por eso que la curva ROC no puede alcanzar lo que sería el valor óptimo, el valor ideal, que sería el cuadrante superior izquierdo, ¿no? El punto horizontal 0, el punto vertical 1. ¿no? También existe más información de este modelo, que es la siguiente. La función de pérdida en función de las iteraciones. La función de pérdida en función de las iteraciones muestra entonces que se ha minimizado la pérdida durante el entrenamiento de los pesos, y muestra que no hay, cualitativamente es apreciable, que no hay una gran separación entre la curva de entrenamiento y la de validación. Recordamos que esta entonces consistía en partir los datos de entrenamiento en una porción grande, en el caso del sitio web el 70% de los datos, y usarlos para ajustar los parámetros. Sin embargo, se mantenían datos aparte, llamados de validación, para evaluar justamente la pérdida y notar si estaba existiendo sobreajuste, generalmente causado por un exceso de grado de libertad por parte de la red neuronal, por ejemplo, que sea muy ancha o muy profunda, o ambas. Entonces aquí se ha notado un amesetamiento en donde no hay una diferencia apreciable entre ambas curvas. Por otro lado, tenemos aquí la llamada accuracy, el total de predicciones correctas dividido el total de los datos. Ambos se comportaron cualitativamente de forma similar. Ambos, no hay tampoco overfitting, sobreajuste, y han alcanzado casi el 90% de las detecciones correctas, ¿sí? Es otra forma de cuantificar el modelo. En este caso, se está usando únicamente el umbral marcado en 0,5 aquí. Sería algún valor para la curva ROC. Existieron otros ejemplos, por ejemplo, la detección de procesos de creación y decaimiento del bosón de Higgs. Esta es otra aplicación física. Bueno, en física existe el llamado modelo estándar, que apunta a modelar la naturaleza como un lagrangiano, que es una suma de lagrangianos más pequeños, en donde el elemento variable para los lagrangianos son campos, ¿sí? Las partículas entonces serían cuántos de estos campos están cuantificados, y en particular aquí nos interesa el caso del bosón de Higgs, que sería un cuánto del campo de Higgs, ¿sí? Por ejemplo, tomando una partícula conocida, popular, por ejemplo el electrón tiene carga, pero también tiene masa, y para que el electrón tenga masa, el modelo estándar es que se introduce el campo de Higgs. La forma en la que el campo de Higgs entonces introduce la masa es mediante el mecanismo de masa. Es decir que en el modelo estándar existe un potencial en función del campo de Higgs, que tiene la siguiente forma de sombrero mexicano, y al proponerse que este no se encuentra en el centro del sombrero mexicano, sino post ruptura de simetría, en algún valor de expectación no nulo, es que se propone entonces que en la interacción con las partículas estas adquieren masa, ¿sí? Entonces, el modelo estándar permite
cuantificar la probabilidad de que existan ciertos procesos de creación y destrucción de partículas, los cuales se pueden graficar como diagramas de Feynman. Aquí tenemos ejemplos donde se crea el bosón de Higgs, la línea punteada, ejemplos en donde se destruye el bosón de Higgs, la línea punteada nuevamente. Esto entonces se puede medir, de hecho se ha medido en 2012, en lo que se llama colisionadores de partículas. Un ejemplo de estos es el LHC, aquí se ha graficado el LHC. Entonces, lo que se ha hecho en esta parte del trabajo es simular colisiones de partículas, y a partir de la simulación de colisiones de partículas, se intentó con una red neuronal detectar colisiones en donde habían existido procesos de creación y o decaimiento del bosón de Higgs, y separarlos de lo que se llamaría la señal de fondo, de background, ruido. Aquí entonces tenemos con un software especializado llamado MATGraph la simulación de eventos de colisión. Por ejemplo, marcamos con un rectángulo rojo lo que sería una colisión, con un rectángulo verde lo que sería otra colisión, ¿sí? Y todo eso va a parar a lo que sería la base de datos utilizada, en donde cada colisión es una fila. Tenemos entonces el conjunto de datos verdes se ha transformado en la fila verde. Y lo mismo para el cuadrado de arriba, el rectángulo de arriba, el rectángulo rojo. Y entonces podemos aquí notar que cada partícula en el software especializado es una fila. Aquí tenemos entonces una colisión que tuvo una colisión que tuvo 3 partículas, ¿sí? Y cada partícula tiene 8 parámetros. Entonces aquí tenemos una colisión, rectángulo rojo, que ha tenido 3 partículas y cada una de estas tiene 8 parámetros. Okay. Entonces, si queremos construir una base de datos con esto, lo que hacemos es, en general, permitir que en una colisión participen hasta 11 partículas. Entonces esto nos da un total de 11 veces 8, 8 veces 11, 88 columnas en total de la base de datos. En el caso de colisiones que no tienen 11 partículas, por ejemplo estas dos, se rellenaba la base de datos con ceros. Entonces tenemos 88 columnas, 8 por partícula, hasta 11 partículas, con 8 parámetros para cada partícula. Esta es la base de datos, y si en el proceso había si en la colisión había un proceso de creación y o decaimiento del bosón de Higgs, se marcaba como clase 1, caso contrario se marcaba como clase 0. Los resultados van a ser visitados con estas dos figuras y con una diapositiva más. Comencemos entonces por el caso en donde la red neuronal se entrenó usando no toda la información disponible, es decir, no las 88 columnas, sino únicamente de los 8 parámetros disponibles, los llamados parámetros cinemáticos, que se corresponderían aproximadamente con la información que tiene el momento lineal, incluyendo la energía, ¿no? En 4 dimensiones, tiempo y 3 para el espacio. Entonces, usando únicamente las variables, la información cinemática de las colisiones, este es el resultado que se obtuvo, aquí en la izquierda. El sistema coordenado natural para las colisiones, en el cual se produce en el software especializado, es en el sistema de coordenadas esféricas, ¿sí? Y aquí es donde se obtuvieron los mejores resultados. Por ejemplo, en el medio podemos visualizar la curva ROC obtenida. Podemos, por ejemplo, entonces hacernos la pregunta de con 80% de los positivos detectados, es decir, 80% de True Positive Rate en la curva ROC, cuál es la fracción de falsos positivos, y el valor de esto es menor al 20%. Entonces existe un umbral que nos permite detectar el 80% de los positivos, marcando menos del 20% de los negativos como positivos. Eso es una opción que se tiene y es la mejor obtenida para todos estos casos. Aquí también podemos visualizar lo que se llama la accuracy, por arriba del 80% después de casi 150 iteraciones, la cual también aquí se graficaron en rojo y en amarillo. Aquí está la referencia. En rojo y en amarillo, entonces, ambos conjuntos de entrenamiento y de validación. Se los puede notar cualitativamente que están muy cerca. Esto quiere decir que no hubo un apreciable sobreajuste. Sin embargo, ha existido un poco de sobreajuste para la función de pérdida, en donde notamos que el conjunto de validación, el que no fue usado durante el proceso de optimización, se estanca mucho antes que el conjunto en el cual la red neuronal es entrenada. Al margen de esto, también es posible
visitar el histograma, nuevamente en naranja, ahora están invertidos los colores, en naranja serían los casos que eran negativos, el 0, y en celeste o azul los casos que son positivos. Entonces es un histograma de los valores en el compacto 0,1 asignados para los puntos del dominio separados por su clase correcta, ¿sí? Y aquí tenemos lo mismo, pero parametrizando el dominio, parametrizando la información cinemática, no en variables esféricas, sino en coordenadas cartesianas. Y eso es lo que hemos encontrado, que la red neuronal ha tenido una mayor dificultad para separar las clases, por ejemplo, visualización del histograma, ha alcanzado una accuracy peor, y en particular, si nuevamente se quiere tener el 80% de los verdaderos positivos, entonces lo que hay que tener es casi el 40% de falsos positivos, es decir, se ha duplicado la cantidad de falsos positivos para la misma cantidad de verdaderos positivos. Entonces se puede concluir que el modelo alcanzado es peor si la información cinemática es provista en variables cartesianas. Una forma de intentar reparar eso fue entonces, aquí el gráfico de la derecha es el mismo. Sigue siendo los mismos resultados, 80% de verdaderos positivos y casi 40% de falsos positivos. En variables cartesianas, aquí lo que se hizo fue agregarle una capa a la red neuronal, es decir, hacerla una capa más profunda. Y los resultados obtenidos son mixtos, pero se concluye que fueron un poco mejores, en el sentido de que en el histograma se nota que son, cualitativamente se nota que son un poco más separables las clases. Por otro lado, es posible notar que el 80% de los verdaderos positivos, agregándole una capa neuronal a la información cinemática en variables cartesianas, entonces no requiere un poco menos de falsos positivos, estaría más cerca del 30% que del 40%, y por otro lado se ha encontrado que al aumentar la cantidad de grados de libertad, ha aumentado también el llamado sobreajuste, dado que hay una diferencia apreciable en ambas, la accuracy y la función de pérdida, calculada sobre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. Sección 3, clasificación de exoplanetas y otras aplicaciones. Finalmente, para ir terminando con la presentación, se visita otra aplicación más a partir de un conjunto de misiones espaciales, por ejemplo la misión Kepler, creo que es la más conocida. Se detecta información, entonces se obtiene información sobre exoplanetas, esto es, planetas por fuera del sistema solar. Esta información es recopilada por varias bases de datos, por ejemplo, la aquí utilizada fue la base de datos de Harvard, la cual dejó de ser mantenida aproximadamente hace 3 años, sin embargo, desde ese momento se entiende que fue bien construida, y entonces fue utilizada para proponer la siguiente tarea de predicción binaria a partir de la tercera ley de Kepler, que relaciona Kepler, el astrónomo holandés del siglo XVIII, que mediante medir las órbitas elípticas en el sistema solar, pudo entonces plantear la siguiente ley, también conocida como la tercera ley de Kepler, que relaciona el periodo al cuadrado con A y M, que vienen a ser A, el radio, pero en realidad es el semieje mayor de la órbita elíptica, y M mayúscula, la masa, el centro de masa del sistema, que puede aproximarse en la mayoría de los casos como simplemente la masa solar. Entonces, a partir de esa ley, digo, en caso de Kepler la masa era siempre la misma, aproximadamente la misma. Pero en nuestro caso no, porque son exoplanetas, y los soles entonces son distintos, las estrellas son distintas. Entonces, la tarea de clasificación binaria aquí consistió en, a partir del radio del semieje mayor y la masa de la estrella, separar el periodo que superara cierto valor umbral. Ahora, la forma en la que se eligió el valor umbral es como decirles un periodo mayor a 20.000 días. La forma en que se eligió fue doble. En primer lugar, porque si se elige 20.000 días, se trata de la mediana del conjunto de datos, de forma tal que queda un 50% de positivos y un 50% de negativos. Otra forma de verlo es que es aproximadamente a la edad en la que falleció el astrónomo Johannes Kepler. Más allá de cuál sea la interpretación, estos son los resultados. Entonces, se trata de una función relativamente sencilla, nos podría hacer acordar a lo que fue la parametrización de la esfera. En este caso, entonces, se obtiene casi a la perfección que el conjunto de datos es separable, mediante el proceso de conversión a variable binaria visitado anteriormente, es decir, por ejemplo, mediante fijar un umbral en 0,5
existe aquí en el histograma, podemos ver que hay cierta superposición, ¿no? Digamos, marcado con naranja, algo que debería estar a la derecha de los datos celestes, y eso es lo que evita que la curva ROP alcance el punto ideal, que sería horizontal 0, vertical en este caso 100, normalizado a 100, pero al margen de eso podemos notar que se puede tener aproximadamente una arbitraria buena capacidad de detectar los verdaderos positivos, con casi 0 falsos positivos. Entonces se concluye que en este caso la red neuronal fue capaz de separarlos casi con éxito completo. Existieron otras aplicaciones que van a ser visitadas brevemente. Entonces, en primer lugar, una aplicación fue detectar la jugada ganadora adentro del juego TTT, es decir, detectar quién ganó adentro de una partida TTT. Otra aplicación fue para el modelo de ferromagnetos de Ising, a partir de, en función de la temperatura y del campo externo, poder entonces separar la magnetización y la susceptibilidad magnética en función de un valor umbral. Otro ejemplo fue para el problema no determinista de la barrera de potencial, el problema del efecto túnel, a partir de la energía de la partícula incidente y los parámetros de la barrera de potencial, esto es su ancho y su alto, se obtuvo el mejor resultado posible. Y por otro lado también existieron un conjunto de circuitos que fueron simulados, sobre los cuales en función de sus componentes pasivas, esto es la resistencia, los capacitores y las inductancias, además del voltaje y la frecuencia, lo que se hizo fue entonces agregar un diodo, y la conversión a variable binaria fue la siguiente, es hacer la pregunta de si el diodo se va a quemar o no se va a quemar. Bueno, hubo un relativo éxito en todos los casos. Entonces hemos finalizado aquí la defensa de la tesis, finalizamos con las conclusiones, las cuales, al igual que el plan de tesis y las secciones de este trabajo, son 3. Se ha estudiado algoritmos de aprendizaje automático, su historia y su conexión con la física. Se ha diseñado y se ha implementado un sitio web que permite embeber las herramientas utilizadas. Se entiende que tiene un potencial para toda la comunidad de enseñanza en física en particular. Por ejemplo, en el laboratorio de enseñanza se está agregando una herramienta al personal docente de los laboratorios de enseñanza en física, y además se entiende que tiene utilidad para el personal de divulgación. ¿De divulgación de qué? De divulgación de ambas, el aprendizaje automático y la física en general, también de la divulgación de redes neuronales en particular, y también de la divulgación del análisis estadístico. Y finalmente se ha simulado aplicaciones de redes neuronales a problemas académicos en física, y bueno, agradezco por su tiempo. Bueno, muchas gracias Gastón y felicitaciones. Y vamos a pasar entonces a las preguntas del jurado. Y al que tengo primero es a Ariel. Así que le doy la palabra a Ariel. Hola Gastón, ¿cómo te va? Felicitaciones. Yo tenía un par de preguntas que surgen un poco escuchando tu presentación. Hablaste bastante sobre la implementación, sobre las tecnologías que están detrás de la herramienta, sobre el cuidado que tuvieron para que sea una aplicación lo suficientemente robusta como para ser consultada. Entonces, cómo está, digamos, a nivel de software, cómo fue pensado todo el sistema. Y eso en particular es algo que en general uno no le presta mucha atención a la hora de armar una herramienta. Así que fue súper interesante ver cómo se hacen bien las cosas en ese sentido. Pero en cuanto a lo que a mí me pareció más interesante es la aplicación a problemas físicos concretos. Y lo que noté es que si bien ya vos aclarás que es una herramienta para, no sé si con un espíritu pedagógico o de divulgación, o sea, me preguntaba cuál es si vos lo mencionaste, pero ¿cuál sería el usuario? ¿Cuál es el usuario que vos te imaginás? Dada también la dinámica, ¿no? Que vos subís algo, tenés que esperar a que vuelva el mail para ver qué es, y si querés volver a interrogarlo, tendrías que hacerlo de vuelta.
Entonces, ¿para quién está pensado exactamente? O sea, ¿cómo te imaginas un caso de uso para sacarle provecho de la herramienta? Ok. Muchas gracias, Ariel, por tu pregunta. Te respondo. La verdad es que se ha pensado para una multiplicidad de usuarios y usuarias, pero el principal, para mí, es cualquier alumno, alumne de laboratorio 1 y laboratorio 2. En particular laboratorio 1, porque laboratorio 1 es un lugar en donde la forma de procesar datos es a través de un software que se llama Origin, no sé si recuerdan. Origin es muy similar, trabaja con tablas Excel todo el tiempo, es posible exportar tablas Excel, así que si alguien del personal docente quisiera agregar a la currícula problemas problemas de clasificación, habría que pensar el escenario exacto físico para eso, pero problemas de clasificación usando redes neuronales y también la posibilidad de repasar temas de estadística, como por ejemplo la hipótesis nula, que son temas que entran temas que entran en el laboratorio 1. Mi conclusión es que ese es el público ideal. Se entiende Claro. que va a haber... Sí, lo que yo notaba es que vos muchas veces los problemas que vos atacabas los llevabas a un escenario de clasificación, que quizás naturalmente no sé, no, vos siempre ponías un umbral y decías, bueno, quiero ver cuándo supera el umbral. Entonces, hay otras maneras de plantear el enfoque de redes neuronales sin esa, o sea, sin esa aproximación. Sí, fue un tema muy debatido. Se entendió que el hecho de que sea clasificación binaria en alguna medida simplifica aún más el acceso, porque las posibilidades son dos. Sin embargo, atendiendo a lo que usted, profesor, dice, en realidad el uso, si únicamente el usuario fuera agente de los laboratorios de enseñanza, es verdad que sería más práctico reemplazar la variable binaria por simplemente un caso de regresión de variable continua. Es decir, que la red no prediga unos y ceros, sino que prediga cualquier valor dentro de la recta real. Sí, por eso preguntaba. Pero sí, entiendo el nivel de aproximación que manejaron acá en este laburo. Una cosa más técnica, a la hora de armar los datos, vos mencionás la proporción de casos positivos y casos negativos, y cuando hay un desbalance ahí, quizás la curva ROC no es la mejor manera de ver una performance, ¿no? Una tarea de clasificación, ¿no? Y entonces podés ir a una precision recall o alguna otra de esas cosas. ¿Vieron algo de eso? O sea, con problemas que están desbalanceados en los ejemplos positivos y los negativos. Sí, no se consideró precision recall, se entendió que tiene la misma información que una curva ROC, incluso para casos desbalanceados, esa fue la conclusión. En realidad, lo que sí se perjudica, es verdad, por conjuntos de datos desbalanceados, se entendió, fue entonces la métrica llamada accuracy. La métrica llamada accuracy, obviamente, por ejemplo, si el conjunto de datos en los que se entrena la red neuronal tiene simplemente positivos, ¿sí? Y entonces el modelo de la red neuronal es entrenado con esos datos y la respuesta de la red neuronal es, para redondear, la respuesta de la red neuronal es todo el tiempo dar positivo, independientemente del punto del dominio. Ahí se tendría un modelo que en principio no ha aprendido nada, entre comillas. Si alguna vez se encuentra con un dato que debería ser clasificado como negativo, lo más probable es que no lo haga. Sin embargo, bajo la métrica accuracy, va a aparecer que alcanzó el 100% de esa métrica, es decir, que fue ideal. Ahora, más allá del caso patológico de 100% de positivos, en la curva ROC, en realidad, si existiera un desbalance grande, por ejemplo, el 90% de positivos y el 10% de negativos, la curva ROC es robusta ante eso. Claro, pero el problema que tiene es que es demasiado robusta. Entonces no te permite distinguir, porque si vos tenés que el 90% de ejemplos negativos, cuando es el false positive rate, todos los false positive rates son muy chiquititos, porque estás viviendo por un número muy grande de casos negativos. Y entonces pica muy rápido sin tener la sensibilidad que vos estás buscando. Ah, claro. Pero bueno. Claro. Se entiende. Está bien. Bueno, y la última pregunta, bueno, las dos últimas. Me parecía súper interesante la aplicación al problema de tuneleo. Porque en realidad ese sí que no es un problema
mapeable, ¿no? Porque lo que vos tenés es una probabilidad y tenés ejemplos, o sea, como es una probabilidad, con los mismos parámetros de entrada, confundís a la red, ¿no? Y entonces, me parece útil, digamos, para entender las limitaciones de lo que estás del abordaje de redes neuronales a cualquier cosa, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cuándo no usarías redes neuronales? Dentro del tipo de problemas, digamos, que estamos hablando, ¿cuándo no lo usarías? Ok. Este es un caso en donde la verdad que la información es contradictoria en el conjunto de datos. Si alguien quisiera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué usaría la red neuronal? En este caso de barrera de potencial, alguien me dice, tengo una partícula incidente con esta energía, tengo un potencial de este ancho y este alto, y la pregunta entonces es si va o no a atravesar la barrera de potencial, es decir, si se va a poder medir si se va a medir la partícula del otro lado de la barrera de potencial. A lo que voy con que la información es contradictoria es que entonces en un conjunto de datos, en un conjunto de experimentos, ya si fuera en la vida real, entonces se tendrían, para el mismo conjunto de variables de entrada, a veces se tiene positivos y a veces se tiene negativos, ¿no? Ese es un tipo de problema que claramente no tendría que ser atacado con la red neuronal. Así que la verdad que todos los problemas que no sean parametrizar funciones, no se atacaría con una red neuronal. Ok, bueno, y la última, digamos, vos mostrás, para un determinado problema, vos mostrás una determinada curva ROC, pero quizás variando algunos parámetros, no sé si es la mejor curva ROC que vos pudiste obtener, digamos. Si vos hiciste un análisis, bueno, ¿qué pasa si yo tengo esta curva ROC para el problema de Ising, por ejemplo, y tengo esta performance? Bueno, ¿qué pasa si aumento, o sea, si cambio la arquitectura? O sea, ese estudio no sé si lo llegaste a hacer. O sea, o si estás mostrando la mejor curva ROC que tuviste, o si trataste de tunear un poco más y entender un poquito qué era lo que pasaba en cada caso. Sí, respondo. Esa es una pregunta muy interesante porque en el conjunto de los algoritmos de aprendizaje automático, al menos en el caso de predicciones binarias, tienen distintas velocidades a las que se puede, digamos, tienen distinta complejidad computacional en el sentido de que a veces explorar el espacio de lo que son llamados hiperparámetros de la red, ¿sí? Lo que sería lo que usted decía, el tamaño, el ancho, la profundidad, la función de activación utilizada. A veces responder ese tipo de preguntas es computacionalmente costoso, sin embargo, sí se hizo una búsqueda en el espacio de parámetros y el procedimiento en general para esta búsqueda. En particular, el problema más difícil fue el problema de la colisión de partículas. En ese problema se encontró que había una gran dependencia con la arquitectura de la red, se mostró algo relacionado a eso, sin embargo, lo que quiero aquí decir es que no en todos los problemas existía una gran dependencia con la arquitectura, respondo en general. Lo que siempre se hizo fue comenzar con una red entonces de por curiosidad, digamos, hacer la red más pequeña posible, es decir, darle, por ejemplo, 2 neuronas y una sola capa, y a partir de ahí obtener una hipótesis marginalmente mejor que la hipótesis nula en algunos casos, mientras que en otros casos considerablemente mejor que la hipótesis nula. Obviamente esto dependía de la naturaleza geométrica del conjunto de la base de datos, pero respondiendo a este tema, eventualmente se iba agrandando la red, ¿sí? De forma sistemática a través de un código que quedaba corriendo, y entonces lo que se encontraba era que eventualmente se obtenía un tamaño de red que era tan grande que la cantidad de grados de libertad ya superaría o sería aproximadamente igual que la cantidad de ecuaciones disponibles, es decir, la cantidad de filas en el conjunto de datos. Resumiendo, se entendió que existía algún valor óptimo dado por la finitud de los conjuntos de la base de datos, y se lo intentó buscar en algunos casos de una forma sistemática y en otros casos, debido a la complejidad computacional del problema, manualmente proponiendo ciertos valores y buscando cuál sería la respuesta del sistema. Y para terminar, el caso de Ising es muy sencillo porque es prácticamente linealmente separable en este caso. Bueno, bárbaro, Tom. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Al que tengo siguiente es a Emanuel. Así que le paso la... Bueno,
Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha, Gastón? Bueno. Bueno, muchas de las cosas que tenía anotadas las preguntó Ariel, así que vamos a tratar de dar una vuelta de roscas por ahí. En general, primero felicitarte a vos y a tus directores, a César y a Ezequiel. La tesis está prolija, linda, clara de leer. Las figuras están muy claras también y eso siempre se aprecia y no es tan común. Así que vale la pena destacarlo. En lo particular, disfruté mucho de la sección, para decir las cosas positivas que me gustaron más, disfruté mucho de la sección de redes neuronales y su conexión con la física, sobre todo viniendo del lado de la licenciatura en computación. No suelo tener tan claro tan claras esas aplicaciones, así que me parece que aprendí en ese camino y estuvo bueno. No pasa siempre tampoco encontrarse cosas del estilo en las tesis de licenciatura. En licenciatura de computación. Programaste mucho, también se nota eso. Ese es otro aspecto positivo. Hay mucho trabajo de fondo. Y me gustó el lado, o sea, me gusta compro hasta cierto punto el argumento de que se puede usar en didáctica de la física. Me hubiese gustado, quería saber si efectivamente lo habían llevado. Vos recién mencionaste que podría ser útil en algún laboratorio. Me hubiese gustado por ahí que ampliaras más eso en la tesis o que efectivamente llevaran a cabo una pequeña prueba en alguno de los laboratorios. No sé si lo hicieron, si lo piensan hacer. Esa es por ahí mi primera pregunta. Ok, te respondo. En resumen, no se hizo, pero sí está planificado que se haga. En el presente no se ha comenzado a hacer todavía, pero en el futuro quedan entonces 2 tareas que se van a hacer activamente por la motivación propia del proyecto. La primera es, entonces sí, ponerse en contacto con personal docente de los primeros laboratorios y en segundo lugar, entonces siempre queda a disposición de cualquier persona que quiera agregarlo a cualquier proyecto de divulgación. Para eso concretamente aprovecho el tiempo para explicar cómo se va a hacer. En primer lugar, bueno, enviarle un correo a cualquier personal docente o laboratorio de enseñanza, eso es obvio. En segundo lugar, seguir hablando sobre aplicaciones con gente que uno conoce durante la cursada, de parte del departamento de biología, que serían aplicaciones también muy interesantes. Y también, bueno, divulgadores del CONICET, gente que ha cursado conmigo, que tienen ese cargo, entonces también proponérselos. Hasta ahora simplemente se mostró en un curso que dio el director del proyecto, el doctor Ezequiel Álvarez, se ha mostrado en un curso, pero no fue un curso académico, sino un curso orientado a la divulgación de una comunidad específica. Recién está comenzando esa parte, es la que queda, es la más motivadora de acá a futuro. Bien. Y en relación a eso también se critica mucho el uso de modelos de redes neuronales o sí, en general de redes neuronales, porque son una especie de caja negra a la que uno le da principio y fin o entrada-salida y mágicamente me da la solución. ¿Cómo te parece que eso puede afectar en el aula, por ejemplo? ¿Cómo ves eso si te parece que afectaría positiva o negativamente, o cómo se manejaría eso dentro del contexto educativo? Ok, perfecto. Te respondo. Me lo imagino en distintas etapas de la carrera de licenciatura en ciencias físicas. En un primer momento no va a ser un problema en, por ejemplo, materias de laboratorio 1, por ejemplo, en donde se entiende que hay cosas que vienen adentro de una caja negra y que a futuro uno intentará entenderlas y proponer una fenomenología y entenderlas en ese marco. Y eso sería el público el que inicia la carrera, ¿sí? Por otro lado, se entiende la crítica, pero también hay una actitud muy particular a la que también se quiere hacer referencia, pero es más posterior y me había parecido demasiado compleja para mencionarla. Aprovecho la pregunta, es la comunidad de licenciatura en ciencias físicas que ya cursó cálculo numérico y que finalizó cálculo numérico y que podrá tener críticas sobre la currícula, por ejemplo, sobre el hecho de querer hacer regresión de funciones, y los únicos métodos que se cubren en la currícula es una crítica que he escuchado varias veces, incluido por parte de los CODEPERS,
que la crítica sería entonces que no se ven algoritmos de aprendizaje automático, y en particular se ve solamente regresión polinomial. Entonces, en ese contexto se entenderá que la parte caja negra sería un trade-off, a ver, tendría que traducirlo, sería una puja entre la interpretabilidad y la usabilidad, que entiendo que se va a entender en el debido contexto. Bien, y después tengo algunas más puntuales. Una de esas es, no me quedó claro por ahí cuando iba leyendo, en todos los casos, qué proporción de datos usaste para el testing y para el entrenamiento. Si podías dar algo más de info sobre eso. Y si están balanceados de la misma manera ambos datasets en cuanto a muestras positivas y negativas. Ok, te respondo. El conjunto de entrenamiento se trató del 70% de la base de datos en todos los casos, al igual que lo hace el sitio web. Siempre fue el 70% de los datos. Y la distribución de estos era la misma para ambos. Y finalmente responder que en las figuras aquí producidas y en el trabajo final, sí, durante el entrenamiento se utilizó entonces el 50% de positivos, el 50% de negativos, y para la validación también, porque estaba igualmente distribuida. Internamente se probaron otras proporciones y se concluyó que el 50% era lo mejor. Ok. Sí, me había quedado como que no en todos los casos, no estaba seguro si estaban balanceados. Por ahí está en relación con lo que contó Ariel hace un rato, de si la accuracy sobre datos no balanceados te da un número que es representativo, o si para eso tenés que usar otra métrica como, no sé, el accuracy balanceado, por ejemplo, que pesa por clase de clasificación. Sí, perdón, ¿te puedo responder eso? Sí, adelante. Sí, la accuracy balanceada sería la métrica que se usaría en general. No se incluyó en la página suponiendo que los datasets siempre van a ser aproximadamente 50%, que es un excelente punto. Y otra forma de implementar el desbalanceo de los conjuntos de datos es directamente ponderando la función de pérdida, que en este caso, para el conocimiento técnico que usted tiene, sería la entropía binaria, la función de pérdida usada en el proceso de optimización de los parámetros de la red neuronal. Entonces, esta también puede estar pesada por el desbalance. Se debería entonces ponderar ambas, la accuracy y la función de pérdida. ¿sí? Y en algún caso se hizo, pero no para las figuras aquí presentadas. Se hizo internamente, digamos. Muy bien. Y última pregunta, por ahí más general y más abierta. Porque ahora justo en la diapo que estás mostrando en este momento, hay varios circuitos y en todos los casos más o menos pasa lo mismo. Tienes una forma de simular, de generar tus datos sintéticos y de ahí extraer las variables con las cuales después haces la clasificación binaria. ¿Te imaginas cómo puedes generalizar esto? Imagínate que yo tengo un circuito con el cual no lo entrené. ¿Okay? Tengo las variables que más o menos siempre son las mismas, o tengo más o menos los mismos componentes en ese circuito. Sí. ¿Te parece que hay alguna forma de yo no tener que simular todas las veces el circuito y después sobre eso entrenar? O un poco para que comentes sobre ese tema. Perfecto. Esa fue la idea original. La idea original sería entonces implementar yo digo, la idea general de la primera idea. Pero entonces implementar algún tipo de matriz de conexiones en donde a priori entonces se pueda proponer que si esa conexión entre elementos no existe, directamente el valor que tenía que tomar era un 0. Similar al caso de la colisión de partículas, en donde si solamente habían colisionado 3 partículas, el resto de las columnas, sería 8 menos 3, 5 columnas, 5 partículas, se llenaban con 0. O sea, es como decir, eso no participó, eso no existió. Entonces es verdad que podría existir una sola formulación que englobe a todos los circuitos, y para no retrasar el proyecto, en el marco de haber comenzado con un ritmo de simulaciones no tan rápido como se quería, se prefirió hacer 4 simulaciones específicas y avanzar hacia otros casos. Porque se trató de la segunda simulación numérica realizada en todo el trabajo. La idea es excelente, yo la comparto, es excelente. Un simulador genérico de circuitos, está buenísimo. ¿sí? Bueno, yo no tengo más preguntas. Gracias. Bueno, gracias Emanuel. Entonces pasamos a las preguntas de Gabriel, por favor. Por favor, desilenciate. Bueno, Gastón, muchas felicitaciones, muy linda la tesis, me encantó, muy linda la presentación.
un poco retomando la pregunta de Manuel y vinculándola con algo que yo quería comentar, es verdad que generalmente se presenta el problema de inteligencia artificial para ganar conocimiento a partir de los datos como una caja negra o algo medio contrapuesto a la búsqueda de mecanismos y demás, que es nuestra aproximación más habitual en física. Pero estaba pensando, viendo los ejemplos que había armado Gastón en dinámica, que uno puede alimentar con conjuntos de flujos para valores distintos de los parámetros, proponer entonces ecuaciones fenomenológicas y hacer regresiones sobre los parámetros libres, ¿no? Y sacar las ecuaciones fenomenológicas de la dinámica mediante estas técnicas, usar las redes para derivar las ecuaciones, ¿no? Y de alguna manera sería un modo de poner estos dos paradigmas a trabajar en forma conjunta, ¿no? A mí me gustó bastante. Está claro que vos restringiste, Gastón, la arquitectura a redes convolucionales y por lo tanto, ya sea por regresiones o por clasificaciones, vos asumís que no existe dentro de lo que son las características con las que entrenás cierta correlación. ¿Pensaste de alguna manera implementar también arquitecturas que tengan redes recurrentes o algo que aproveche la dinámica y la correlación entre los puntos? ¿O es como una segunda familia muy habitual en física, ¿no es cierto? Tener la necesidad de llevar a cabo predicciones porque tenés en cuenta la dinámica de correlación entre el conjunto de características. ¿Te parece que podrías adaptar tu herramienta? ¿Lo tenés pensado? Ok. Es una pregunta compleja, pero, perdón, me voy para atrás. Ay, se tildó. Aquí quería mostrar esto, ¿sí? Esta opción aquí que dice comb, con B corta, se trata no de que sean recurrentes, sino de que tengan una primera layer convolucional, que se entiende entonces generaría cierto nivel de correlación entre las distintas columnas, ¿no? Capturaría la correlación. Una convolucional de una dimensión, ¿sí? En principio, eso fue lo último que se agregó al proyecto, simplemente con la idea de poder atacar series temporales. Y las conclusiones aún no están listas sobre eso, pero aparentemente no es suficiente, así que se entiende durante la fase de estudio de algoritmos de aprendizaje automático, en particular de redes neuronales, se ha entonces conocido, visitado el algoritmo de las redes recurrentes, y ahora usted lo menciona, se trata de el próximo paso más natural, una vez que se ha probado con redes convolucionales, agregar la capacidad de que sea recurrente. Es una excelente idea, no se ha hecho. Y la aplicación sobre ecuaciones no lineales, entiendo, no la he comprendido del todo la propuesta. Si quisiera repetir, pero... Sería, después si querés lo conversamos, pero sería, digamos, fijar los coeficientes no lineales de un conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de entrenamiento que estuviera generado para distintos valores del parámetro de bifurcación. Entonces vos restringís que los coeficientes no lineales sean los mismos, pero haces una regresión sobre los coeficientes lineales y derivás las ecuaciones de bifurcación. Derivás, por ejemplo, la bifurcación de Hopf, porque sacás la dependencia del mu real en, digamos, el primer término, el término lineal, y bueno, derivás las ecuaciones haciendo una regresión sobre los coeficientes, alimentando ahora con flujos para distintos valores de los parámetros, ¿no? ya entendí, perdón, ya entendí, claro. Y ahí sacás las ecuaciones, entonces usás redes, pero para sacar las ecuaciones que propondría fenomenológicamente o por algún conocimiento. Es excelente. Sí, queda para implementar, lo voy a hacer. Para didáctica me parece que sería un lindo ejercicio, derivar ecuaciones usando redes. Claro, sí. Es excelente. Bueno, a mí me gustó mucho. Yo la otra pregunta que tenía, pero me parece que es un poquito técnica y deben estar todos bastante cansados. Era un poco que lo había preguntado Ariel, pero tenía la curiosidad por la búsqueda. Si lo tenés muy sencillo para ¿no? Lo conversamos después. Cuando vos no estás fijando cuando el usuario no está fijando los parámetros, cuando en principio vos haces un guess de los hiperparámetros del problema, ¿cuál fue la secuencia de hipótesis de cómo ibas complejificando la red, ¿no? En términos de números de neuronas, número de capas y dropouts o tamaños de ventanas de convolución. O sea, ¿tenías un paradigma general de cómo ibas a complejificar la red dado un problema que en principio sobre el cual estás ciego? Para las aplicaciones físicas, ya entendí, para las aplicaciones físicas.
dependiendo de cada aplicación física, la verdad que el esquema general siempre común fue comenzar por la red más pequeña e intentar recuperar lo que sería la hipótesis de una regresión lineal, ¿sí? Ahí comenzaba, profesor, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde terminaba? Y si ocurrieran problemas, como por ejemplo no poder alcanzar, ¿no?, el 100%, ¿cuál era el mecanismo para proponer soluciones? Pero digo, ¿cuándo dejás de hacer crecer una capa para poner otra capa? ¿Cuándo haces crecer una ventana de convolución? Digamos, ¿cómo es el rango de, cómo ordenaste la búsqueda de los hiperparámetros? Era de alguna manera la pregunta. Pero solamente si es algo que lo tenés muy, muy pensado. Si no, lo charlamos después de la... Sí, fue desprolijo, fue un poco desprolijo, porque era proponer una grilla, entonces existieron combinaciones en donde no están por fuera de la intuición, digamos. O sea, uno pensaría que, bueno, se pueden variar ambas cosas. Si fuera un código sería for, la cantidad de capas, for, la cantidad de neuronas, y se iría entonces variando por bloques, digamos. Siempre se permitiría que todas las capas tengan la misma cantidad de neuronas. Eso sí, eso fue lo único que se respetó. Esa iteración entonces escalaría como la cantidad de capas por la cantidad de neuronas que se exploran, y entonces de esa forma, con esa grilla, se intentaba cubrir el rango medido en grados de libertad siempre, ¿sí? Se intentó entonces probar todas las combinaciones posibles de cantidad de capas, cantidad de neuronas, siempre que la cantidad de neuronas sea igual por cada capa, lo estoy repitiendo, y finalmente midiéndolo en términos de comenzar con la red más sencilla y finalizar con, bueno, al principio quería finalizar con la misma cantidad de grados de libertad que datos, luego lo fui reduciendo hacia simplemente cubrir el 50% de las ecuaciones con grados de libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, 500 parámetros y 1000 datos en una base de datos. Ese fue el procedimiento, nunca se usó dropout, ¿sí? Y alguna otra cosa específica, nunca se usó, en las simulaciones estas nunca se usó redes convolucionales en ningún sentido. O sea, la unidad convolucional se puso simplemente para la página, y finalmente la función de activación sí se varió en un principio, luego se encontró bibliografía sobre Jan LeCun, en donde mostraba enunciaba, también parte de Princeton, denunciaba que las funciones de activación no serían tan relevantes, digamos, que no sería lo que valdría la pena variar, y finalmente, o en la mayoría de los casos, ¿sí?, obviamente poner excepciones, y finalmente lo que sí se varió fue el algoritmo de optimización entre el descenso proveniente estocástico y el llamado ADAM, con momentos adaptativos. Eso sí, son dos cosas que se han variado, y eso sí mostró tener una gran cantidad de diferencia en los resultados. Y finalmente hubo una cosa más que se varió, pero bueno, sí, tanto no quiero ser pesado, pero la forma de normalizar los datos. Claro. Bueno, Gastón, yo no tengo más nada que preguntarte, me encantó. Gracias por haberme dejado hablar la tesis. Y por mí ya está, Silvina. Bueno, perfecto. Bueno, Gastón, no sé si querés hacer un agradecimiento antes de que dejemos la transmisión de YouTube. Sí, muchas gracias, Silvina. Me gustaría agradecerle a mi familia por el soporte económico durante mucho tiempo, y en particular por el soporte emocional que siempre han tenido conmigo. Decirles que los quiero mucho a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos al público presente y le pedimos a Liz que por favor corte la transmisión de YouTube, y ya después